Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, Señor, el día de hoy te damos gracias por un día más de vida, por los alimentos que recibimos con mucho cariño de nuestros padres. Te pedimos por la salud de Buenos días, todos. Miss. Cuida a todos Buenos días, Miss. padres cuando salen de casa y cuando regresan. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días con todos, Amigos, chicos. que Voy a viene poner la mega silencio un más momento, por favor. eh, ¿Ya? Ahora sí. Uy, ahí veo muchos alumnitos, qué lindos. Vamos a comenzar entonces. El día de hoy toca un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema? El tema es historia. Sí, Miss, pero ¿por qué es tan interesante? Ah, porque la historia es parte de nuestra vida, ¿no? No solamente es parte de nuestro pasado, sino parte de nuestro presente. ¿Ya? Vamos a ir leyendo. Nicolás comienza, por favor, y lee lo que está dentro de este mensajito que habla esta niña, ¿no? ¿Dónde está? Ah, bien, Nicolás. Aquí estás, Nicolás. Por favor, Nicolás. Buenos días, Miss. Muy buenas. ¿Sabías que la palabra historia proviene de un vocablo de origen griego que significa investigación, conocimiento y exposición de hechos extraordinarios? Claro, porque la historia no, o sea, si bien es cierto, la historia es la ciencia social que estudia el pasado del hombre, no cuenta cualquier hecho, sino cuenta los hechos más importantes, los más trascendentes, los que marcaron una etapa, ¿ya? Los que definen cómo es la vida hoy, ¿no? Entonces hay hechos muy importantes que nos ayudan a explicar por qué ahora somos así, por qué la civilización ahora es así, por qué es civilización, ¿no? ¿Por qué trabajamos de ciertas formas? Eso es la historia, ¿no? La historia es el estudio del pasado del hombre, los hechos más importantes, y ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender nuestro pasado, proyectarnos a un futuro mejor, no repetir lo malo, pero sí repetir las buenas acciones, ¿no? Entonces vamos a seguir. ¿Y cuándo surge la historia? Pongan todo su nombre. Por ejemplo, acá mi niña preciosa tiene de nombre 79580391374, pero no creo que su mamá ni su papá le hayan puesto así. Así que, ¿cosa va a hacer? Va a editar y va a poner su nombre. Muy bien. Pone su nombre, ¿eh? Pero mientras ella pone su nombre, va a hablar Elías Vargas y va a decirnos cuándo surge la historia. Ok. Cuando surge la historia, la historia surge con la invención de la escritura, por ello que a otros los hechos ocurridos antes de la invención de la escritura se les denomina prehistoria. ¿Hasta ahí nomás, Miss? Hasta ahí. Entonces, acá tenemos lo siguiente, tenemos que la historia, cuando decimos que comienza la historia, comienza con la invención de la escritura. ¿Qué es la invención de la escritura? Cuando inventan la escritura. Ahí podemos hablar de historia. ¿Pero por qué, Miss? ¿Que antes de eso no había hecho importantes? Sí. Lo que pasa es lo siguiente, no teníamos cómo documentarlos, cómo datarlos, ¿ya? Por ejemplo, un momentito, no se vayan. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Que he nacido en tal año, ¿ya? Tengo, y que me llamo de tal manera. Pero ¿cómo yo puedo decirle a los demás de manera fidedigna de que es cierto? Sacando, ¿qué cosa? Una partida de nacimiento o mi DNI. Entonces ya hay un documento que prueba ¿qué cosa? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuándo nací?
Entonces tenía que haber un documento escrito para que yo pueda tener los datos, ¿ya? En este caso nosotros, por ejemplo, yo le pregunto de repente a quién, a Julia, le digo por ahí, Julia, tu nombre completo, ya, pero cuando tú vas a un sitio, te dice, tu nombre completo, por favor, présteme su DNI para ver su nombre. Y ponen ahí tu nombre. Y cuando son pequeños, en la parte de atrás de DNI, ¿qué cosa dice? El nombre de sus padres. También, entonces ahí ven tus datos. En el caso de la historia, teníamos que saber lo que había pasado, pero no había quien lo contara hasta que comenzó la escritura y ahí había una forma de saber lo que había pasado. ¿Ya? Antes de eso, seguramente, ¿qué cosa? Era oral. ¿Qué quiere decir? Que se lo contaban verbalmente de una persona a otra y ahí se quedaba ya lo que había pasado. Y cuando comenzó la escritura, esas personas comenzaron a tomar nota de ello. ¿Para qué? Para hacernos llegar hasta nosotros algunas cosas, pero no, la escritura siempre fue como la conocemos nosotros. Ha tenido una evolución la escritura. Ha tenido una evolución con símbolos, ¿no? Con dibujos también. Por ejemplo, los egipcios tenían una escritura jeroglífica. Entonces había toda una invención de la escritura. ¿Ya? Vamos a ver, dice acá, la historia es una, y ese cuadrito me va a ir ayudando a leer, a ver, Abiel. Abiel, la historia es una, lee por favor el primer cuadro. La ciencia social que investiga, analiza, interpreta y explica hechos desarrollados por la civilización en forma ordenada y cronológica. Ya, no pongas silencio, un ratito. Y es importante, ¿por qué? Permite el conocimiento del pasado, proporciona valores para la formación de la personalidad, ayuda a interpretar los tiempos que vivimos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta ahí la historia es una ciencia social que ya la habíamos comentado, que investiga, analiza e interpreta qué cosa y explica los hechos desarrollados por la civilización, pero de una manera ordenada y cronológica, ¿no? ¿Ya? Quiere decir ordenada y cronológica, que quiere decir que utilizamos las fechas para saber cuándo comenzó ello, ¿ya? Cuándo comenzó, por ejemplo, la Revolución Francesa. Ya, estudio la Revolución Francesa, estudio sus antecedentes, cuándo comenzó y cuáles son sus consecuencias, de una forma ordenada, ¿sí? Vamos a que me ayude María José. Para reconstruir la historia, debemos recurrir a fuentes o testimonios, fuentes escritas, testimonios. Ya, a ver, fuentes o testimonios, y ellos se dividen en fuentes escritas. En dos, fuentes escritas. dos, fuentes orales y tres. Y fuentes materiales. O sea, se divide en tres, fuentes escritas, orales y materiales, ¿no? Entonces tenemos eso. Muy bien, tenemos entonces que es importante, ¿por qué? Porque te permite conocer el pasado, porque te ayuda a interpretar el tiempo en que vivimos, porque te proporciona valores para la formación de tu personalidad. ¿Y cómo se reconstruye? Por fuentes o testimonios, pueden ser escritos, materiales u orales. Excelente. Vamos a seguir. Vamos a ver las ciencias auxiliares de la historia. Para eso Diana me va a ayudar.
Diana, activa tu audio. Ahí Ya, está. Miss. Por favor. Ciencias sociedades de la historia. Aportando información al historiador para la reconstrucción de la historia. A ver, dice, son aquellas ciencias que permiten reconstruir el pasado, aportan información al historiador para la reconstrucción histórica. Entonces, quiere decir que la historia trabaja con otras ciencias que le ayudan a qué? Aportando información para reconstruir el pasado. Ahora me va a ayudar Jair. Dice, observa con atención el siguiente esquema. Jair, dime. Ahí está, Yair. Yair, hay dos ciencias que las han puesto aquí principales y hay otras más, pero ¿cuáles son las dos principales que han puesto aquí estos dos bracitos? Geografía y cronología. Geografía y cronología, estas dos. Pero después hay otras ciencias. Por favor, léeme las demás. Antropología, paleontología, geología, etnología, arqueología, el cuerpo de la historia, epigrafía, paleografía, numismática, folclore. Y folclore. Muy bien. Entonces, tenemos geografía y cronología. Entonces, geografía es el estudio del espacio, donde se desarrolló, ¿no? La historia. Con respecto a la historia, será en dónde se desarrolló un hecho histórico. Cronología, el tiempo donde se desarrolló, ¿no? A ver, vamos a seguir. Muchas gracias. Hay algunos que vamos a tratar de que lean todos y después vamos a hacer una segunda tanda si es que hay más por leer. Ah, ya, las principales ciencias de la historia ponemos ahí que cuáles son, ¿ya? Entonces ahí ponemos cuáles son, ¿no? Tenemos a la geografía, tenemos a la cronología y la arqueología podemos también ponerlo que también es el cuerpo de la historia, ¿cierto? En sí, todas estas son las ciencias que apoyan a quién, a la historia. Pero se apoya la historia principalmente en geografía, arqueología y cronología. Podemos decir que sí. Y podemos ponerlo ahí, ¿ya? Es decir, todas son las ciencias auxiliares. En primer lugar ponemos geografía, arqueología y cronología. Pero también están, ¿quiénes? Antropología, paleontología, geología, etnología, epigrafía, paleografía, numismática y folclore. Y vamos a ver esas. Tenemos una actividad que es investigar qué significa cada uno de ellas, pero no se preocupen que el día de hoy yo les voy a ayudar con algunos conceptos para que ustedes sepan qué significa. Por favor, Yerit, ayúdame con la cronología y la geografía. Miss, La cronología. ya Miss. La cronología. Nombre que viene de cronos, que significa tiempo, y logos, que significa tratado, estudio. Ciencia que ayuda a la historia determinado el tiempo que se ha realizado en hecho histórico. Responda a la pregunta ¿cuándo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver la cronología de algún hecho, va a responder a la palabra cuándo. Por ejemplo, yo te hablo de la Revolución Francesa. Entonces, si quiero saber su cronología, tú me preguntas cuándo. Entonces yo te digo 1789. Entonces ya sabemos cuándo. Su cronología es esa. ¿Ya? Saraí. Saraí, pon tu audio, por favor. Está sin audio.
Manda tu audio, me avisas ya. Eric Cruz. Ah, Alejito, léeme qué es la geografía para la historia. Nombre que deriva de gea, que significa tierra, y grafos. ¿Qué significa descripción? Sigue. Esta ciencia ayuda a indicar el lugar donde se realizó el hecho histórico. Responde a la pregunta, ¿dónde? Muy bien. Entonces, la cronología responde a la pregunta ¿cuándo? Y tiene que ver con el tiempo. Y la geografía responde a la pregunta ¿dónde? Y tiene que ver con el lugar donde se dio el hecho. Muy bien. Vamos entonces a analizar ejemplos. Vamos a analizar ejemplos para ver cuál es su cronología y cuál es su geografía. Adriano. Ya, Miss. Adriano, hola. Entonces dice, ahora te invito a reconocer, dice, la ayuda que presta la geografía y la cronología. ¿Ya? Analiza los siguientes ejemplos, subraya los términos que evidencian el uso de estas ciencias y escribe el nombre de la ciencia auxiliar utilizada. Por favor, lee el primer ejemplo. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima a orillas del río Rímac. Muy bien. Entonces yo te pregunto a ti, Adriano, ¿cuál sería su cronología? Cronología responde a la pregunta ¿dónde o cuándo? Cronología, responde a qué pregunta, ¿dónde o cuándo? ¿Dónde? Cronología responde a la pregunta ¿cuándo? Y si yo te pregunto ¿cuándo se fundó Lima? Ya, es cuando se fundó, dice, ¿cuándo se fundó Lima? ¿Tú qué responderías? El 18 de enero de 1535. Y si yo te pregunto ¿dónde? Que sería la geografía, ¿dónde se fundó Lima? ¿Tú qué responderías? A orillas del río Rímac. Entonces ya respondí el dónde y respondí el cuándo. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a mi Esquencito. Esquencito, Miss, dime. ¿esto va a estar en plataforma? Sí está. Ya. ¿Ya? Sí está. Muchas Ya. gracias. Dieguito, Juan Diego. Juan Diego. Hola, Miss. Hola, Esquencito. Léeme por favor este de aquí. El 2 de mayo de 1866, en aguas del Callao, se libró el combate naval entre españoles y peruanos. Muy bien. Ahora vamos a responder a cronológicamente, el cuándo. Entonces yo te digo, ¿cuándo se libró el combate naval entre españoles y peruanos? El 2 de mayo de 1866. Ahora vamos a responder al dónde. ¿Dónde se libró el combate naval entre españoles y peruanos? En aguas del Callao. Muy bien, entonces respondimos el dónde y respondimos el cuándo. Ya está. Aquí vamos a hacer, ¿qué cosa? 2 ejemplos. Vamos a hacer 2 ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer 2 ejemplos. A ver, vamos pensando en un hecho histórico, ¿ya? En un hecho histórico. ¿Ya? En un hecho histórico que tenga un dónde y un cuándo. Por ejemplo,
Ponemos así. Ya ponemos así. A ver, el 28 de julio de 1821, ya, don José de San Martín proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima. Ya está. Le pregunto a quién. Eleonora. A ver, Eleonora la vi por aquí. Un ratito que me la encuentro ya. Eleonora, Eleonora. Aquí está. Eleonora, mi vida. Dime, por favor, cronológicamente me vas a responder. ¿Cuándo proclamó la independencia don José de San Martín? De julio de 1821. Entonces ahí respondo. El 28 de julio de 1821. Ahora, respóndeme. Oh, Eleonora. Respóndeme, Eleonorita, el dónde. En la Plaza Mayor de Lima. Ajá, en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? En la Plaza de Armas Mayor de Lima. Muy bien. Entonces, vamos a proponer aquí otro hecho. Vamos a proponer aquí otro hecho. A ver, ¿alguien ha pensado en un hecho? ¿De los que están levantando la mano? Ah, no, solamente. A ver, ¿alguno de ustedes sí? ¿Tienen algún hecho? Yerick, dime. No, a mí solamente levantaba la mano para participar, pero ahorita estoy pensando. Ah, ya, no se preocupe, no se preocupe. Ya voy a proponer, si no, otro ejemplito. Vamos a poner otro ejemplito. Vamos a poner. Entonces he puesto ahí, en el año 1789 se inició la Revolución Francesa. Le voy a preguntar a quién, Julia. ¿Me escuchó? Sí, Julia. ¿Cuál es la cronología de la Revolución Francesa? ¿Cuándo se dio? En el año 1789. Entonces ponemos 1789, ¿no? Ese año. ¿Y su geografía? ¿Dónde se dio? Se inició en la Revolución Francesa. Ya, pero ¿dónde se dio? ¿Qué lugar?
En Francia. En Francia, muy bien. Ya está. Excelente. Vamos a tomarle una fotito. Ya está. Ahora les mando, a ver quién hizo. Ahora les voy a mandar el video. Ya, ahora les voy a mandar el video. Tiago Flores, Tiago, no me pintes la pantalla, hijo, gracias. Ya, ahora les voy a mandar el videito, va a estar subido en el YouTube, pero se los voy a mandar. No están viendo los videos. Tienen que ver los videos para que puedan responder, por favor, ¿sí? No se olviden. ¿Ya? Vamos a ver. Y, por ejemplo, el día sábado que nos conectamos, ya les digo, estábamos viendo todos los departamentos que habían hecho, pero ¿qué cosa hice? Hice la observación que hicieron Iquitos 2 personas. Iquitos no es un departamento, es la capital de un departamento, ¿ya? Por si acaso. Esa es la observación que hicimos el día sábado y el día sábado resolvimos juntos la ficha. ¿Ya? No era obligatorio, sí es cierto, no era obligatorio, pero por ahí, si tenías tiempo podías asistir el día sábado al Zoom. ¿Ya? Por ahí si propongo otro seminario, igual no es obligatorio, pero el que quiere puede asistir. Vamos a seguir bajando. Ah, se los mando todo esto de aquí, ¿eh? En las actividades tienes que ver qué cosa es geografía, cronología, arqueología, antropología, folclore, geología, paleontología, numismática, ¿no? Entonces tienes que ver qué cosa estudian las ciencias auxiliares. Te recomiendo qué cosa hagas. Que cada una de ellas, de las que hemos visto, ya busques qué cosa significa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué estudia? La paleografía, por ejemplo, estudia la escritura antigua. Por ejemplo, la numismática, las monedas. ¿Ya? Entonces, por ahí te estoy dando ya algunos datos, como te dije. Pongan su video, por favor, pongan su cámara. La verdad que a mí no me gusta cuando no ponen su cámara, porque siento que estoy hablando con fantasmas. Veo unas pantallitas negras y no sé de quiénes son. Y no se preocupen, que esto lo vamos a ver, este tema lo vamos a ver en 2 partes. Hoy día estamos haciendo la primera parte, que es hasta aquí, ¿ya? Es hasta aquí, hasta la página 3. Y el jueves vamos a ver las fuentes de la historia y vamos a ver las etapas de la historia. ¿Ya? Entonces, es el mismo documento que vamos a ver en 2 partes. Pero vamos a ir adelantando lo del día jueves porque todavía nos queda unos minutitos, ¿no? Todavía nos quedan unos minutitos, así que vamos a ir adelantando lo que es fuentes. Y para adelantar lo que es fuentes, me va a ayudar. A ver, le voy a mandar la invitación para activarle su audio. Mi niña preciosa, la que tiene su sillita rosada de princesa, por favor, ponga su audio. ¿No? Oh, no puede poner. Ya, bueno. Vamos a seguir buscando. Astrid, ¿puedes poner tu audio? Sí, Miss. Muy bien, por favor, léenos el ¿sabías qué? ¿Sabías que el hombre para reconstruir su paso con Su pasado. objetividad y orden debe recoger todas las fuentes o testimonios que demuestran la acción de los seres humanos en el pasado? Muy bien, entonces, como nosotros debemos recoger todos los testimonios, entonces por eso utilizamos a las fuentes de la historia porque nos ayudan a recoger los testimonios. Tiago, por favor, cuéntanos
Ya, cuéntanos acerca de las fuentes de la historia. Hasta aquí lee, por favor. Tiago. Uy, Tiago no pone. Ya, a ver. Brian. Sí, Miss. Léelo sombreado, mi amor. No son bien. Ok. Las fuentes de la historia son las huellas del pasado. Constituyen el material que permite la reconstrucción de los hechos y el medio indispensable que el historiador utiliza para cumplir su tarea. Existen 3 tipos de fuentes. Muy bien, hasta ahí. Vamos a seguir. Adriano, por favor, sigue. Adriano Vidal. Sí, Miss. Por favor, vas a leer fuentes orales. Ya está, lee, por favor. Son las narraciones orales y comprenden todas las costumbres o tradiciones tales como leyendas, mitos, costumbres y fábulas. Muy bien. Entonces, ya tenemos que las fuentes orales son todo lo que se cuenta oralmente, o sea, lo que tú vas, te voy contando, por ejemplo, de generación en generación, el abuelo se le cuenta al padre, el padre al hijo y así. Ya lo que se va contando, no escrito, sino se va contando. Por favor, Fortu, léeme fuentes escritas. ¿Que lean las fuentes escritas? Ujú. Las fuentes escritas son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia, como inscripciones, manuscritos, crónicas, periodos, libros e impresos. Muy bien, entonces las fuentes orales es aquello que es contado, ¿no? Que es hablado. Las escritas son aquellos que tenemos en dónde, en manuscritos, en crónicas, en periódicos, todo lo escrito, todo lo que yo puedo revisar en un documento. Muy bien. Vamos a seguir. Fuentes materiales o monumentales. Tiago, ¿puedes iniciar tu audio? Miss, ¿dónde está eso? Que en la pantalla solo me salen fuentes orales y fuentes escritas. ¿No te sale fuentes materiales o monumentales? A ver, Damaris, ¿tú puedes verlo? Fuentes materiales. Sí, Miss, se puede ver. Muy bien, léelo, por favor. Son todas aquellas evidencias monumentales, como vestigios, restos conservados. Algunas fuentes materiales son edificaciones, caminos, esculturas, grabados, imágenes. Muy bien, entonces tenemos fuentes orales que se van contando, se van narrando. Tenemos fuentes escritas que están en documentos, ¿no? Ya tenemos fuentes materiales, ¿qué cosas son? Son restos que están conservados, por ejemplo, el Machu Picchu, por ejemplo, es una fuente monumental, algunos caminos que tenemos que son fuentes monumentales, ¿ya? Las esculturas, todo ello, ¿sí? Vamos a mirar por acá, dice. Actividades. Reconoce el tipo de las siguientes fuentes históricas y escríbelas a continuación. A ver, le voy a preguntar a Urbina. Sí, Miss. Urbina, por ejemplo, la leyenda del origen de los incas será una fuente oral,